son la proclama. De veras de victoria y de triunfo sobre la muerte, y me gustaría que lo pudieras leer también. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bueno, tenemos aquí en estos textos que vale la pena también mencionar que se usa también una figura gramatical llamada personificación. ¿Cuál es la función realmente de esta figura gramatical? Sencillamente atribuirle características de persona a cosas que no son persona. En este caso, la muerte es conocida como un poder que está por sobre las capacidades humanas y que nadie con ningún poder ha podido sobreponerse al poder de la muerte. O vencerlo. O vencer ese poder de la muerte. Aunque algunos, te quiero decir, por ahí he visto programas que se lo atribuyen a la ciencia, que la ciencia está trabajando por eternizar la vida sobre la tierra. Sí. O sea que ese proceso que Dios estableció de irse el cuerpo descomponiendo o degradando, según la ciencia, ellos van a eternizar la vida sobre la tierra. Hay personas que han pagado cantidades enormes de dinero porque lo tienen, pensando en que ellos se van a eternizar a través de un mecanismo y lamentablemente se han muerto. Sí, de un mecanismo de rejuvenecimiento de las células, ¿verdad? Que es lo que ellos están trabajando ahora como ciencia. Pero yo creo que la soberanía de Dios, bueno, hasta ahorita no lo han podido hacer, ni creo que lo vayan a poder hacer, ni creo que Dios se lo vaya a permitir. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos un elemento de victoria que es la transformación que Dios realizará en la vida de todos sus hijos y de todos los que creemos en Él, que será lo que le va a atribuirse al restablecimiento, a la transformación. Y fíjate que aquí usa este término, sorbida es la muerte en victoria. Y esta expresión sorbida es cuando nosotros usamos, por ejemplo, esa pajilla, decimos nosotros, ¿verdad? Cuando aspiramos o absorbemos algo. Entonces esa palabra sorbida también viene de que a esta pajilla también se le llama sorbete, digamos en otros países. Y la idea es que absorbe, ¿verdad? Entonces la muerte es absorbida y desaparecida. Sí. O sea que casi que es, el otro término quizás yo utilizaría aquí es esfumada, ¿verdad? Claro. Se esfuma y automáticamente se le quita todo poder sobre a las personas que han sido transformadas en un cuerpo glorificado, que en este caso, para la gloria del Señor, estamos incluidos ahí, porque somos acreedores o nos hemos tomado de las promesas del Señor. Y yo creo que también todo el que ha declarado a Jesucristo como su Salvador personal, me gustaría que al escuchar este estudio, juntamente con nosotros, puede decir, yo también estoy ahí, ¿verdad? También siendo parte de esa proclama de victoria, porque seremos parte definitivamente de los que han sido transformados. Así que el Redentor le provoca a la muerte un vencimiento completo y total. La muerte ya no será participativa en la vida o en la creación misma de Dios. Y ahí diría yo, recordando el estudio pasado, ese puede haber sido también parte de la proclama que el Señor fue a hacer cuando bajó al corazón de la tierra, y decirles, yo he vencido la muerte. Por supuesto, ¿verdad? Y lo interesante en esto es que nosotros seremos investidos de ese poder
para vencer a la muerte en nuestra vida también. Sí, eso significa que la muerte ya no tendrá arte ni parte en nuestra vida y adquiriremos inmortalidad. Aunque quiero decirte que este tema de la inmortalidad, hay otros grupos religiosos que la adversan porque no logran quizás ampliar su comprensión con respecto a que sí vamos a adquirir definitivamente ese elemento de inmortalidad en nuestra vida. Muy bien, ahora entonces nos vamos a dirigir a uno de los puntos finales de lo que va a ser esta jornada del arrebatamiento de la iglesia y va a tener que ver con la inminencia. ¿Qué es esto realmente de la inminencia? ¿Qué significa la inminencia del arrebatamiento de la iglesia? Podemos decir entonces que la inminencia significa que puede suceder en cualquier momento y prácticamente sin previo aviso. Casi como lo que nos dicen en las tarifas de los bancos, ¿verdad? Esta tarifa puede cambiar sin previo aviso, ¿verdad? Ese es algo. Pero bueno, algo que podríamos decir que la inminencia, por supuesto, no tiene fecha ni tiene hora para la venida del Señor. Pero solamente me gustaría hacer resaltar que aunque no tengamos fecha del arrebatamiento de la iglesia, no obstante sí tenemos señales. Porque no estamos a oscuras. No estamos desinformados ni tampoco estamos desapercibidos, ¿verdad? Sí podemos decir, yo creo que la venida del Señor está cerca. Por eso no es válido que la gente llegue a pensar que como no ha venido, entonces nunca va a venir. Correcto, pero nosotros sabemos que su venida está pronta. Esas señales no lo anuncian. Correcto. Ahora pasaríamos a otra pregunta. ¿Quiénes realmente se van en el arrebatamiento de la iglesia? Esta es una pregunta bastante sensible también y polémica dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque algunos por lo menos tienen... dentro de la iglesia tenemos, se puede decir, dos posiciones. El arrebatamiento parcial de los creyentes y el arrebatamiento total de los creyentes. El que tiene la posición del arrebatamiento parcial de los creyentes dice que parte de la iglesia se va a ir en el arrebatamiento y que parte de la iglesia se queda. Y la posición de que el arrebatamiento es total de los creyentes dice que la totalidad de la iglesia se va en el arrebatamiento de la iglesia. Y me gustaría ya ir tocando este texto final que tenemos aquí en 1 Corintios capítulo 1, los versículos 10 y 13, no 10 al 13, sino 10 y 13, que me gustaría que lo leyeras, por favor. Muy bien. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, interesante, porque aquí podemos extractar un principio en estos dos textos que Pablo les habla a los corintios. Ellos están en una situación de pleito, en una situación de contienda, y por lo tanto están divididos en grupos sectarios dentro de la iglesia. Unos que son de Pablo, otros que son de Cefas, otros que son, digamos, de Cristo. Y Pablo les usa un principio en el versículo 13 que dice, ¿acaso está dividido Cristo? Ese principio fue letal definitivamente para los corintios. Y yo creo que es exactamente el mismo principio que nosotros usaríamos para decir en el arrebatamiento parcial de los creyentes. ¿Acaso la mitad de la iglesia se va o del cuerpo y la mitad del cuerpo se queda sobre la tierra? Bueno, esa es una pregunta retórica que tiene la respuesta implícita. O sea, decir, eso no creo yo que definitivamente pueda darse de esa manera. Porque ¿qué responderías tú a la pregunta que Pablo dice, ¿acaso está Cristo dividido?
No, definitivamente No está Cristo no. dividido. Nosotros caminamos con cuerpos divididos, vemos que una mano puede irse por ahí separada del cuerpo, o un pie se te zafa y se va caminando. No. Es imposible. O sea, la metáfora que se usa comparativa entre el cuerpo de la iglesia con el cuerpo humano, definitivamente no nos da esa posibilidad. No da esa posibilidad. Exacto. Así que el arrebatamiento parcial de la iglesia tropezaría con este principio que tenemos acá dentro de este texto bíblico. Así que, bueno, vamos a ver entonces ya en conclusión cuáles son algunos aspectos que podríamos terminar diciendo de esta jornada de estudio que hemos tenido. Primero entonces, el arrebatamiento de la iglesia es real. Y es inminente. Y es inminente. Bien, y esto es algo que la iglesia debe de estar esperando como algo inmediato. No podemos relajarnos a decir, quién sabe si Cristo viene ya. En todo lo que tenemos de la historia, los creyentes siempre vivieron con la expectativa de que Cristo venía ya. Y nosotros no podemos caer en lo que dice el apóstol Pedro, que hay algunos que dicen, ¿de qué tiempo están anunciando que Cristo viene y nunca viene? Y Pedro dice, no crean que esto es por tardanza, es porque Cristo está dando la oportunidad de que se arrepientan los que no se han arrepentido, pero Cristo puede venir ya. Y nosotros, la iglesia, debemos de vivir con esa expectativa. El segundo elemento que tenemos aquí es que tanto muertos en Cristo como creyentes vivos participaremos al mismo tiempo de este arrebatamiento en el momento en que éste ocurra. Amén. Todos vamos con Cristo. No es un asunto de que solo yo y no, ¿verdad? Sino que todo el creyente en Cristo. Tenemos que tener esa esperanza de que sea vivos o sea muertos, nos vamos a reunir con Él y Él va a venir a traer a su iglesia. Absolutamente. Y el último aspecto es que la victoria de Cristo contra la muerte nos asegura que nosotros también la venceremos. Amén. Y tendremos una eternidad celestial con Él. Amén. Son grandes promesas. Sí. Yo sí puedo decir, yo me entusiasmo con estas promesas y quisiera que cuando compartimos estas clases, ¿verdad? Estos estudios, también todos los demás que nos escucharan se entusiasmaran y decir, estas promesas son reales, y que no encontráramos objeciones que nos roben el entusiasmo de ser partícipes de estas promesas. Sí, yo creo que tenemos que poco a poco irnos amoldando a que podamos encontrar ese criterio de unidad. Para que no se difuminen, vamos a decir, las grandes esperanzas por pequeños detalles que quizás no entendemos totalmente, y que podamos estar esperando, como digo, la venida del Señor como algo real, como algo que va a pasar y que las señales nos dicen que ya no está muy lejos. Correctamente. Así que en el próximo pues estaremos viendo el tema que sigue al arrebatamiento de la iglesia, que es nada más y nada menos que el tribunal de Cristo. Eso es muy interesante, no se lo vaya a perder, porque esta enseñanza nos va a dar a nosotros razones por las que servimos a Dios. Así que les deseamos muchas bendiciones.